A todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y hoy te voy a enseñar a preparar unos panecillos en sartén. No necesariamente todos disponemos de tener un horno en casa. Entonces, esta receta es para ti que no tienes horno. Vamos a hacer unos panecillos riquísimos, muy suaves y en vez de hacerlos horneados, los vamos a hacer en la sartén. Cuando metemos pan en el horno lo que hace es que el aire caliente circula alrededor de todo ese espacio que está cerrado. El pan va a crecer en forma redonda en la parte superior, pues por fuera va a tener una bonita costra. La única diferencia cuando preparas pan en el horno con respecto a prepararlo en la sartén es que no podemos crear ese aire circulante alrededor del pan, porque el pan va a estar directamente sobre una superficie caliente. Por lo tanto, en la sartén lo tenemos que tapar para imitar un poco como esa cámara de aire que se crea al usar el horno, y lo que tenemos que hacer para que el pan se cueza por los dos lados es darle la vuelta. Y al darle la vuelta, el pan no puede tener esa forma redondita que se suele formar cuando hacemos el pan en el horno. Esa sería la única diferencia, porque del resto el pan básicamente es igual si lo hacemos en la sartén como si lo hacemos en el horno. Entonces, una vez dada esta explicación para que comprendas el por qué estos panes a la sartén siempre suelen ser más bien planos, me pongo el delantal e inmediatamente me voy a poner a amasar estos panes que van a ser cocidos en la sartén. En un bol vamos a colocar 250 gramos de harina de trigo y vas a agregar 3 gramos de levadura seca, 10 gramos de azúcar, 15 gramos de mantequilla derretida. Lo revuelves un poco para integrar estos ingredientes. Y vamos a unir 65 mililitros de agua y 65 mililitros de leche que vamos a agregar a la mezcla de productos secos. Vamos a revolver hasta formar una pasta. Agrega 5 gramos de sal e incorporamos la sal a la mezcla. Y comenzamos a formar una masa que vamos a colocar sobre la mesa para comenzar a amasar. Y la vamos a amasar muy bien durante 10 minutos. En mi caso salió con una buena textura y no necesité añadir más harina en el momento del amasado. Si en tu caso la notas pegajosa, puedes agregar poco a poco harina mientras que estás amasando. Formas una bola, la boleas sobre la mesa, la vamos a colocar en un envase en el que se agregaron unas gotas de aceite. Cubres la masa con un poquito de ese aceite y vamos a tapar el envase con un plástico o una toalla de cocina. Y esperamos a que crezca por 45 minutos. Vuelcas la masa sobre la mesa, eliminas el gas y la vuelves a formar en una bola.
y la boleas sobre la mesa para dejarla descansar por 5 minutos. Vas a dividir la masa en porciones iguales. Lo puedes hacer pesado con una balanza o lo puedes hacer al ojo si te sientes seguro. Y cada una de estas porciones la vamos a bolear individualmente. Y las vas a colocar en una bandeja o sobre un papel de cocina. Luego a cada una de las porciones las vas a aplastar con la palma de la mano y las vas a dejar fermentar cubiertas con una toalla de cocina por 30 minutos. Coloca una sartén al fuego. Mi sartén es antiadherente, pero de todos modos yo le agrego unas gotitas de aceite. Elimino el exceso con un papel de cocina. Coloca en la sartén la cantidad de panes que te quepan y los vamos a cocinar a fuego mínimo por 10 minutos. Aquí han pasado 10 minutos y veo que han crecido bastante, pero no se doran todavía por la parte de abajo. Los intento separar un poco con la espátula porque no quiero que se peguen. Voy a subir el fuego un puntito y los voy a volver a dejar otros 10 minutos. Pero tuve un accidente. Mi tapa es muy flexible, los panecillos crecieron y se pegaron de la tapa. Si tienes una tapa de cristal, pues es mucho mejor que esta, que no es tan flexible. Ya veo que están dorados y les voy a dar la vuelta. Los vuelvo a tapar y los dejo cocinar por otros 10 minutos más y reviso a ver si están listos a los 10 minutos. En total los dejé 20 minutos más. Y listo, ya están estos panecillos totalmente listos, hechos a la sartén. Y mira qué ricos se ven en su interior. Espero que los disfrutes. Espero que esta receta te haya gustado y ya puedas disfrutar de comer el pan hecho en tu casa en la sartén sin tener horno. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes escribir en el buzón de comentarios. También te dejo toda la receta en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir por todas estas redes sociales. Es importante que compartas este video con toda tu familia y amigos. A partir de ahora, todos los videos tienen subtítulos en español, inglés, portugués e italiano para que puedas compartir este video con una gran cantidad de personas. Es importante que te suscribas al canal porque así puedes saber qué voy a cocinar, si voy a caminar por algún lugar o si te voy a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas, tú ya sabes muy bien que siempre te voy a dejar por aquí, el botón de enlace de suscripción. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. ¡Chao!